Hola, este es un corto video para mostrar un ejemplo del uso del programa SPSS Statistics para el análisis de componentes principales. Primero, ¿qué es un análisis de componentes principales? Es una técnica estadística de síntesis de la información o reducción de la dimensión de la matriz de datos, mediante la cual un banco de datos con muchas variables será reducido a un número menor de variables sin perder información, es decir, manteniendo la mayor cantidad de información posible. Se deben tener en cuenta varias cosas. Un análisis de componentes principales solo tiene sentido si existen altas correlaciones entre las variables, ya que esto indica que existe información redundante y por lo tanto pocos factores explicarán gran parte de la variabilidad total. Los factores o componentes se seleccionan de forma tal que el primer componente recoja la mayor proporción posible de la variabilidad original, el segundo factor o componente recoja la máxima variabilidad posible que no recogió el primer componente y así sucesivamente. Se eligen los factores que recogen el porcentaje de variabilidad que se considera suficiente para el estudio y a estos se les denomina componentes principales. Los componentes principales se pueden presentar en forma de una matriz factorial, en donde las columnas son los componentes y las filas son las variables. Los datos que se usaron para el ejemplo fueron tomados del estudio de caso denominado Análisis Regional de la Vegetación y el Ambiente del Estado Falcón. En la tabla se puede ver el nombre científico de cada especie, el número que la identificará en el análisis, el total de censos en que estaba presente cada especie y la frecuencia de cada una. La frecuencia por especie fue calculada como el total de censos en que la misma estaba presente dividido entre el número total de censos. La matriz de datos original contiene los datos originales de cobertura expresados en porcentaje para las 19 especies cuya frecuencia es igual o superior al 50% en un total de 164 censos o sitios de muestra. Como se puede ver, esta matriz entonces tiene 19 columnas equivalentes al número de especies y 104 filas que equivalen al número de censos realizados durante el estudio. Una vez que hemos abierto el programa SPSS, podemos cargar nuestra matriz de datos iniciales trayéndolos del archivo Excel que ya tenemos preparado. Entonces solo le damos aquí archivo, abrir, datos, buscamos nuestra carpeta de datos y buscamos los archivos de tipo Excel. Aquí en este caso se llama datos PSA. El programa nos va a preguntar si queremos leer el nombre de las variables en la primera fila de datos, cuál es la hoja de trabajo que queremos usar y si queremos especificar un rango de datos. En este caso le vamos a dar que nos lea el nombre de las variables en la primera fila de datos. Como vemos, ya nos cargó la matriz que tiene 19 variables, es decir, 19 columnas y 104 filas. Una vez que tenemos nuestra matriz de datos iniciales cargada en el programa, podemos proceder a hacer el análisis. Vamos a la pestaña Analizar, buscamos reducción de emisiones, buscamos factor. Aquí primero nos van a aparecer las variables acá, debemos cargar las variables que queremos analizar a esta casilla. Aquí ya están cargadas nuestras 19 variables. Y aquí vamos a poder escoger las características del análisis que queremos realizar. Entonces vamos a descriptivos, le debemos dar solución inicial y en matriz de correlaciones coeficientes, le damos continuar. Vamos a extracción y le vamos a dar matriz de correlaciones, vamos a dar basado en autovalores mayores que 1. Aquí es muy importante que primero hayamos escogido como método componentes principales, le damos continuar. Luego le damos rotación, aquí podemos escoger los diferentes métodos de rotación, en este caso le vamos a dar Varimax y le damos continuar. Aquí en puntuaciones no vamos a cambiar nada y en opciones
Podemos excluir casos según lista, excluir casos según pareja que se esté analizando, reemplazar por la media. Podemos presentar los coeficientes en diferente orden, ordenados por tamaño, suprimir pequeños coeficientes, que en este caso no le vamos a dar nada, le damos continuar. Le damos a aceptar y el programa ya nos hace nuestro análisis. De los datos obtenidos podemos hacer el siguiente análisis. El programa nos arroja la matriz de correlación de las 19 especies, la cual coincide con la matriz de correlación reportada en el estudio de caso. Se puede observar que la mayor correlación se encuentra entre las especies 13 y 8 con un 0.641, seguidos por la correlación entre las especies 18 y 14 con un 0.602. Las correlaciones negativas que aparecen nos indican que es poco frecuente la aparición conjunta de estas dos pares de especies. Aquí podemos ver la mayor correlación negativa entre la especie 10 y la especie 16 y también entre la especie 5 y la especie 19. A partir de esta matriz posteriormente se generan los vectores y valores propios. Volviendo a nuestra matriz de datos, también podemos hacer un análisis de estadística descriptiva. Vamos aquí a analizar, a reducción de dimensiones, factor, y aquí escogemos descriptivos univariados. Le damos continuar, le damos aceptar. Y como podemos ver, nos va a sacar la cobertura media, el porcentaje de cobertura media, la desviación estándar y el número de análisis realizados. En este caso se puede observar que la especie 10 es la que tiene la mayor cobertura promedio con 19%, seguida de la especie 17 y la especie 11. Y por último, el programa nos arroja la matriz de componentes principales. En este caso podemos ver 8 componentes principales. Si se analiza la tabla tomando especie por especie, se pueden identificar aquellas con altos coeficientes en un mismo vector, lo cual implica que están relacionadas para un conjunto de datos analizados. Esto último indica que aparecerán juntas en los sitios estudiados. Podemos ver, por ejemplo, algunos pares de especies muy relacionadas entre sí. Por ejemplo, la especie 3 y la 9 en el componente 1, la especie 8 y la 13 en el componente 2 y las especies 1 y 12 en el componente 3. A partir de este análisis, de acuerdo al estudio de caso, es posible agrupar las variables en núcleos entre los cuales hay una muy estrecha relación y a su vez relacionar los grupos entre sí. Bueno, esperamos que este corto video haya servido a manera de ilustración de los múltiples usos del programa SPSS y el análisis de componentes principales. Esta es la referencia bibliográfica donde encontramos el estudio de caso del cual se tomaron los datos. Muchas gracias por su atención.